Hola a todos, bienvenidos. Soy Rodrigo Sarando y vamos a hacer una simulación comentada de cómo se monta un ordenador, del ensamblaje de sus componentes hardware e iremos analizando y explicando paso por paso qué estamos haciendo. Este vídeo forma parte de una tarea de la asignatura Sistemas Informáticos, perteneciente al curso Desarrollo de Aplicaciones Web 2020-2021 de IMF Business School. Para ello vamos a utilizar el programa PC Building Simulator y vamos a hacer el tutorial Cómo montar un PC, ya que en este modo nos muestra las características propias de cada componente y podemos analizarlos más en detalle. Iniciamos el programa y seleccionamos la opción Cómo montar un PC. Lo primero que tendríamos que hacer es abrir la caja desmontando los paneles laterales y la pieza que sujeta la fuente de alimentación. Una vez que tenemos la caja completamente abierta, podemos instalar la fuente de alimentación. Como nos indica la imagen siguiente, la fuente de alimentación tiene un enchufe donde conectamos el cable por el que entra la energía de la red eléctrica. Tiene un ventilador que refrigera la fuente de alimentación para evitar que se sobrecaliente y los puertos modulares, que es donde van enchufados los conectores que proporcionan energía a los distintos componentes hardware del ordenador. La conectamos normalmente en la parte inferior trasera de la caja y la fijamos con los tornillos específicos para ello. A continuación, instalaremos la placa base, que es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los demás componentes. Es la pieza fundamental del ordenador, ya que integra y coordina a todos los demás elementos. Como podemos ver en la imagen, en ella están integrados el zócalo de la CPU, el chipset, ranuras PCI, diversos puertos, ranuras para RAM, el conector a la fuente de alimentación y la batería del CMOS. La conectamos en la parte superior trasera de la caja y tiene unos tornillos separadores de la placa lateral que tenemos que fijar antes de conectar la placa base, y una vez que los tenemos fijados, ponemos en la placa base y después sus correspondientes tornillos. Ya podemos ir haciendo conexiones, por ejemplo, entre la placa base y la fuente de alimentación, o la placa base y el botón de encendido o apagado que ya está instalado en nuestra caja. A continuación, vamos a instalar la CPU en el zócalo de la placa base. Este componente es muy importante, ya que el procesador es el chip que realiza los cálculos y operaciones del ordenador, y es muy delicado, y al estar tan comprimido es una pieza muy pequeña que se calienta rápidamente. La CPU en su parte inferior tiene los pines que irán conectados en el zócalo, y en la parte superior tiene la placa térmica que ayuda a que se disipe el calor y de este modo evitar el sobrecalentamiento. Para colocar la CPU, abrimos el zócalo, insertamos los pines y la cerramos. Para evitar que se sobrecaliente, aplicamos pasta térmica que ayuda a conducir el calor y sobre la CPU instalamos un ventilador que disipará el calor. A continuación, conectamos los cables que suministran la energía al ventilador y pasamos a colocar la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica es la encargada de convertir las señales que manda la CPU en las imágenes que se muestran en nuestro monitor. Estas operaciones se llevan a cabo en el procesador gráfico de la GPU o unidad de procesamiento gráfico. La tarjeta cuenta con un ventilador propio también para disipar el calor que se genera dentro de la misma y la conectamos mediante el conector PCI a la placa base. La tarjeta va instalada en la parte trasera de nuestra caja, quedando expuestos los puertos HDMI o DisplayPort para poder conectar nuestra tarjeta gráfica con el monitor. Seguidamente procederemos a instalar la tarjeta RAM. La memoria RAM está compuesta por chips de memoria diseñados para contener programas y que se puede acceder a ellos de manera muy rápida. Para instalar la RAM, primero tenemos que abrir los interruptores, instalar las tarjetas RAM en el sentido correcto y cerrar los interruptores. A continuación montaremos el disco duro. El disco duro es un componente hardware que en su interior tiene un disco que gira en el que se almacena la información y está conectado mediante un cuerpo SATA a la placa base y a la fuente de alimentación. Para instalarlo, abrimos el compartimento que lo recoge, instalamos el disco duro, cerramos el compartimento y conectamos el puerto SATA a la placa base y a la fuente de alimentación. Como componente interno del ordenador, solamente nos faltaría instalar el sistema de refrigeración, y para ello montaremos un ventilador que nos ayudará a expulsar el aire caliente y mantener el equipo refrigerado.
Normalmente se sitúan en la parte superior trasera de la caja. Lo fijamos con tornillos en su posición y lo conectamos a la placa base para que ésta le proporcione la energía que necesita para su funcionamiento. Ya tendríamos el ordenador físicamente completado. Únicamente nos faltaría cerrar la caja. Para ello colocamos las dos tapas laterales y habríamos terminado el montaje de nuestro PC. Conectamos el puerto de alimentación, los conectores del monitor, el ratón y el teclado y ya podríamos encender nuestro ordenador, aunque realmente faltaría por instalar el sistema operativo y los programas que harían funcionar nuestro ordenador. Espero que este vídeo os haya gustado y resultado instructivo. Un saludo.